refiere que es algo que está en el citoplasma, o sea, algún componente del citoplasma que no está rodeado por membrana y que no tiene un metabolismo activo. Eso no quiere decir que sean sustancias que no sirven de nada, ¿no? Ustedes ven que, por ejemplo, el metabolismo propio, ¿no? Es un sustrato, es algo que empleamos. Sí hay inclusiones que no sirven de nada, como es el caso de la lipofuscina u otro tipo de pigmentos, ¿no? Entonces, hay de dos tipos, los que producimos nosotros y los que acumulamos del exterior, que son muy, muy comunes, ¿no? De reserva podemos decir en general lípidos y sustancias liposolubles que tengamos acumuladas son un tipo de inclusión. El glucógeno es el primero, que se usa rapidísimo en momentos de inanición, y los lípidos son de vida prolongada. O sea, toda la idea de tener tejido adiposo es porque éramos depredadores que no comían diario. Entonces era tomar de ahí la poquita energía que pudiéramos. Y bueno, en bioquímica seguro siguen en carbohidratos, ¿verdad? O sea, no han pasado todavía lípidos. O sí ya. Mm, No, todavía no, no. pues ya estamos Muy en carbo. Ajá. Entiendo que siempre me dicen que no y sí. Sí. Apenas estamos en glucólisis. Ah, ok. O sea, bueno, luego van a ver que los lípidos, aunque en teoría suenan padrísimo porque dan el doble de kilocalorías por gramo y todo este rollo, las vías para utilizar la energía de los lípidos son menos eficientes y producen metabolitos de desecho. Por eso no se usan todo el tiempo, ¿no? Por eso pues hay pancita. O sea, porque el cuerpo en general prefiere usar carbohidratos primero porque se aprovechan en su totalidad, ¿no? Y particularmente el sistema nervioso. Y de las sustancias endógenas están, por ejemplo, la hemoglobina, que claro que es funcional, ¿no? Es una sustancia que fija el oxígeno. La hemosiderina es un producto de degradación de la hemoglobina. La melanina, pues, protege los núcleos de la epidermis de la luz ultravioleta. Y la lipofuscina, pues, nada más es bueno, hasta donde yo me quedé no sirve de nada. Solo es un pigmento de desgaste, ¿no? Exógenos, estos son muy comunes en trabajadores y aquí en la Ciudad de México, ¿no? Carbón, todos tenemos depósitos de carbón porque acuérdense que el carbón es como la forma mineral del carbono, ¿no? La forma soluble que está disuelta, por ejemplo, en el humo de los carros. Aparte de mil cosas que trae el humo del escape de los carros, ¿no? Por eso aquí en la ciudad tenemos una alta concentración de carbón, antracosis en el pulmón. Los carotenos, ya saben, ¿no? De las zanahorias o de otros vegetales, también asociados a la vitamina A, también pues son un tipo de pigmento. Creo que nadie nunca se ha comido un nivel de carotenos como para tener hipercarotenemia, es dificilísimo. Pero lo que sí puede suceder es si se tomaran, por ejemplo, el concentrado de un bronceador, ¿no? Ahí sí podrían tener hipercarotenemia, que es muy parecido a la ictericia, que pasa con la bilirrubina, ¿no? Que se pigmentan los tejidos. ¿Por qué pasa esto? Porque tanto los carotenos como la vitamina A son muy chiquitos y muy liposolubles. Entonces se pueden diseminar hacia todo el cuerpo. En general no son letales, para nada, pero pues sí, te puede dar ahí unos cuadros clínicos. Las tintas, pues tatuajes, ¿no? Quien sea que tenga un tatuaje sabe cómo es una inclusión de una tinta exógena. Plomo y metales, igual, enfermedades de los trabajadores clásico de las minas, pero no solo de ellos, ¿no? Toda la industria que manufactura electrónicos también tiene depósitos de metales y de plomo en el parénquima pulmonar. No sé, también inclusiones dentro de la córnea, los que trabajan en soldaduras, mil cosas, ¿no? Y cristales, pues también tipos de inclusiones, por ejemplo, los cristales que están en las células de Sertoli, las células de Leydig, que vamos a ver ahorita, y otros. Entonces, el glucógeno, aquí no me detengo, ustedes están viendo justo esto, saben que es un polímero de glucosa, una glucosa ramificada, padrísima, enorme, y por ella no nos morimos luego, ¿no? La glucosa, acuérdense que también eso es como dato cultural, se emplea muy rápido en el cuerpo, ¿no? Cuando hablan de estas dietas, las cuales tienes que evitar, como los periodos de ayuno prolongado, siempre te recomiendan que las comidas intermedias no sean altas en carbohidratos, por el tema de la insulina. O sea, la glucosa se aprovecha rapidísimo. Entonces, si ustedes usan como colación algún tipo de carbohidrato, les va a dar hambre en 2 horas, ¿saben? Siempre se prefiere que una colación sea más proteica o más fibrosa, que las fibras son carbohidratos que no se digieren. Ya saben que esta, que es como palomitas de maíz de color rosita, es un camino de bebés en hígado, acumulación de glucógeno. Como no en el mismo estado de acumulación, pues porque el glucógeno se usa todo el tiempo, ¿no? O sea, no estamos comiendo 24/7. Entonces vean la diferencia brutal, ¿no? De la derecha, el hígado
repleto de glucógeno y del lado izquierdo un hígado ya depletado de glucógeno. No por eso está muerto, eso es fisiológico. De los lípidos, pues ya leyeron esto, son las gotitas que se encuentran en el centro del adipocito unilocular. Y acuérdense, esta creo que casi todo el mundo la tuvo mal. Acuérdense que las gotitas dentro del adipocito no están rodeadas de membrana, están estabilizadas por filamentos intermedios. Por el mismo citoesqueleto, la gotita mantiene su forma en el centro, pero no están rodeadas de membrana, ¿no? Y si tuviera membrana por dentro, es lo que verían en el siguiente bloque de bioquímica, como micelas, que es un tipo de estructura, o de los kilomicrones y demás, que son estructuras lipoproteicas con las que absorbemos lípidos en el tubo digestivo. O sea, sí hay gotas de grasa recubiertas de membrana, pero no dentro de los adipocitos. Entonces, los adipocitos uniloculares como que no hay bronca, ¿no? Quedamos que lo difícil a veces es distinguir un vaso sanguíneo muy delgadito de un adipocito unilocular, pero se acuerdan que por la densidad de núcleos, un adipocito tiene un solo núcleo, ¿no? Y un vaso sanguíneo generalmente le encontramos más de un núcleo. Y aparte de eritrocitos y todos los detalles que podemos irles viendo ya que lleguemos a cardiovascular. La melanina también, se acuerdan que esta se las pregunté en el repaso, ¿no? Que es un derivado de la tirosina. Entonces, ahí también les hace como esta pregunta porque es una vía común con la dopa. Entonces, la melanina tiene sentido que no esté solamente en la piel para proteger de la luz UV, sino en un tejido que usa mucha dopamina, como es todo el sistema mesencefálico, donde se regula este tema de la excitación por dopamina y de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Tiene mucho que ver con núcleos motores finos, con núcleos de coordinación. Y quedamos que tenemos tinción de Fontana-Mason o tenemos histoquímicas enzimáticas para ver la melanina. Bueno, aquí Miguel cuando daba la clase siempre preguntaba como, ¿cuál es la eumelanina y cuál es la feomelanina, no? Y todos así, ¿quién es la bonita y quién es la fea? Aquí vamos a ver el racismo en este grupo. ¿Quién es la bonita? Por igual. Vámonos. Bueno, porque fueron niñas, no cuentan. Las niñas ya están como en parejo. ¿Quién es la fea? Ninguna doc, las dos son bellas. Hay muchas. Pero, a ver, sí entendí. Pero la feomelanina le da todo lo que se mueve. No, no es cierto, pero la feomelanina entonces sería la mujer blanca, ¿no? Sí, la de Nicole Kidman, ¿no? Entonces ahí todos eran como, o sea, todos pegaban el grito en el cielo, ¿no? De cómo Nicole Kidman es la fea, y pues ya no se les olvidaba. La feomelanina es la melanina más clarita, es la melanina menos eficiente, ¿no? Y la eumelanina es la melanina más oscura, que absorbe mejor los rayos ultravioleta. Es lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Que la feomelanina es como un mosaico de la eumelanina. Es lo mismo aquí, ¿no? El albinismo es el espectro completo de la feomelanina, ¿no? Entonces tiene una melanina muy deficiente, por eso esta gente tiene muchas broncas. Como han visto los ejemplos de laboratorio, ¿no? Han visto que estos son los rojos. Por la sangre roja. Justo, tenemos las cosas que ves en el ojo. O sea, lo que vamos a hablar, pero tenemos colágeno, para hacer esclera, tenemos miembros para iris, todo eso. Y justo en los conectores, pues tienen las neuronas de melanina. Por eso se va a estar en el rojo. Solo se ve que la cara en media y después la vamos a hablar. Y pues también la melanina es una central, ¿no? Estos túmulos que se llaman neuromelanina y se encuentran dentro del soma neuronal, ¿no? O sea, no están depositados ahí en la periferia, están dentro del soma neuronal. Y lo que platicábamos también, ¿no? O sea, no es como que su mesencéfalo esté expuesto a Acapulco diario. O sea, más bien es porque los toma como precursores. Yo pensé que esos eran sí, ¿no? Protozoarios por la formita. No, Y de hecho, es un axón. ¿Qué pasó? es que sí los vi. Esto es un axón. Y este es el famosísimo neurópilo. En el sistema nervioso central no tenemos tejido conectivo. Tenemos en el centro. Tenemos al neurópilo que tiene las funciones del tejido conectivo. El único tejido conectivo del sistema nervioso central, ¿cuál es, niños? Los axones y las dendritas. Eso es tejido nervioso. ¿Cuál preguntó, doctor? Perdón. El tejido conectivo del sistema nervioso central. ¿Sabes qué?
¿No son las meninges? Eso, ¿no? Y está en la periferia nada más del sistema nervioso, ¿no? Las meninges, las tres, son variantes de tejido conectivo. O sea, la dura madre es tejido conectivo denso bien modelado, la aracnoides es denso irregular que abierto igual como de un endotelio rarísimo, y la vía madre es totalmente un endotelio con tejido conectivo laxo. Entonces ahí ya con eso van a poder hablar con los neurólogos porque nadie se acuerda de eso. Apenas con un amigo que está haciendo neurociru, le recordé eso y se quedó con ojo cuadrado. Porque es bien importante eso, o sea, ¿por qué la fisiología, o sea, por qué los tumores de meninges, cuáles son más comunes? Pues en función de cuál tiene más células progenitoras. O sea, no es como de que nada más digas, ay, pues padre, es tejido conectivo. Pues no, o sea, de la dura madre esperarías que haya menos tumores, porque es puro tejido conectivo. En cambio, de la aracnoides y de la pía madre, que son más epiteliales, de ahí se originan muchos más tumores. No sé si síndrome de Shayag-Higashi, pero esto no lo vemos. Eso es un déficit igual incompleto de feomelanina. Hemoglobina. Eso también se los puse en su libro, nada más para ver si habían leído ese término. ¿Qué es un citocromo, niños? Son La todas que le da aquellas, color. ¿Es un qué? son todas las moléculas que tienen un grupo hemo en su estructura. No, eso es, o sea, eso es la hemoglobina, ¿no? Pero un citocromo. Una coenzima, ¿no? Que une, no, una coenzima de un metal pesado, creo. Generalmente de eso están hechos. Un citocromo es cualquier estructura que por sí mismo sale positiva en un examen de colorimetría, ¿no? Que modifica justo el color. Obviamente, pues no todas son significativas para dar color en lo macroscópico. Por ejemplo, un citocromo que no se esperarían sería la cadena de transporte de electrones en la mitocondria, ¿no? Todas las enzimas de la cadena de transporte de electrones son citocromos, pero no por eso las mitocondrias pintan una célula, ¿no? Porque es muy poquita la densidad. En cambio, la hemoglobina, que es un proteína non y aparte tiene miles el eritrocito, pues sí alcanza a emitir un color propio. Por eso, aunque no pintemos un eritrocito, se ve rojo, ¿no? Y así hay citocromos. También otro citocromo del que ya hablamos, en retículo endoplásmico liso, el citocromo P450, ¿no? Que es el de la detoxificación. Pero no tenemos suficientes para que eso emita un color. Al contrario, pues entre más vel, más pálido. Nada más trae como cápsula cultural en el examen. Y bueno, la hemoglobina también cambia justo su colorimetría según la configuración que tenga, porque se modifica si trae oxígeno activo o no, ¿no? Tenemos dos formas de la hemoglobina, la oximoglobina y carboximoglobina. Vamos a ver bien el bloque siguiente en sangre, todo el tema de síntesis de hemoglobina, los componentes de la hemoglobina, que son las cadenas globínicas, la protoporfirina, el hierro, todo este rollo. Entonces, por ahorita nada más tendrán que saber que la hemoglobina también es una inclusión, en eritrocitos particularmente. La hemoglobina degradada, pues ya se acumula más bien en macrófagos, que son los pigmentos de hemosiderina. Y las inclusiones de hierro, que se pueden ver con una tinción que se llama de Pearls. Se ve bien bonita, se ve como azul cielo. Y es igual es de clínica. O sea, la tinción de Pearls sí la van a ver. Entonces, pues vean, tienen pigmento propio, ¿no? A pesar de estar contrastado con Wright, siguen estando como rositas. La hemosiderina, este es un producto de degradación. Acuérdense de la hemoglobina, derivan dos partes. Deriva como la parte proteica y deriva la parte del anillo central de protoporfirina, que es donde está el hierro. Entonces tenemos diferentes productos de degradación. Tenemos la hemosiderina, que es tal cual de desgaste, reciclamos el hierro, producimos bilirrubinas, biliverdinas eventualmente. Entonces todos esos son pigmentos que tenemos que ir desechando. Cuando se excede la capacidad del cuerpo para degradar estos desechos de los eritrocitos, es cuando se acumulan en macrófagos, ¿no? Por ejemplo, en una anemia hemolítica, cuando ustedes hacen una mala transfusión sanguínea. Bueno, ustedes no, espero. Entonces, ahí todos los eritrocitos se marcan para morir y los macrófagos tienen que quitarlos de la sangre rapidísimo, de digerirlos tal cual, y pues ahí imagínense la bronca de eliminar todos los residuos que venían de los eritrocitos, al mismo tiempo pues se quedan acumulados en diferentes tejidos. Se pueden acumular particularmente en hígado, en el vaso, en médula ósea. Sí, terminé con hemoglobina de 5. Horrible, fue horrible. ¿Por? ¿Te transfundieron mal? Sí, tuve una reacción cuando me transfundieron y pues empezó una lisis masiva
en mi sangre y pues al final empecé a tener fiebre y todo ese tipo de cosas y pues ya me quitaron la transfusión y me sacaron una biometría y resulta que terminé de 10 hacia 5. Pues apenas la contaste, Citli. Bueno, aquí en México somos bien aguantadores. Yo he visto señoras de 60 años con hemoglobina de 3 bien tranquilas, pero en otro país pues no, ¿verdad? Y aquí vemos cosas que dices como lipofuncina, pues también es un pigmento que acaban que se acumula en células perennes que viven mucho tiempo, como miocardiocitos, como células del sistema nervioso central. Todos los pigmentos tienen que saber de entrada qué son y dónde lo pueden ver, porque si les van a poner imágenes, pues. Particularidades de inclusiones no realmente. O sea, no les van a preguntar tanto de cómo se configura, por qué sucedió. Estas imágenes las vimos en el repaso, por eso me las paso. Los carotenos era lo que platicábamos hace ratito, no solo la zanahoria tiene carotenos. Este tema de la carotenodermia solo sucede en ingestas masivas, que es muy difícil lograrla, pero pues también la gente aspira a veces a una carotenodermia artificial, ¿no? Con los bronceadores que dicen hasta como tono de zanahoria. Esto no es una verdadera carotenodermia. ¿Qué pasa? Como chetos. Ajá, como Trump. A Trump le encanta como simular que tiene carotenodermia. No es una carotenodermia verdadera. Más bien es como una fotodermatitis. O sea, tú le pones un pigmento exógeno que reacciona con la luz, entonces deja la piel teñida por un rato. Pero no se deposita en todos los órganos y sistemas. El carbón, lo que habíamos dicho, el carbón tiene muchas formas, entre ellas la que está disuelta en el aire, y pues eso es lo que se puede acumular en las vías respiratorias por los macrófagos. Así, ¿no? Todavía no tienen por qué saber distinguir pulmón, mucho menos este pulmón que no es un pulmón clásico, pero las celulotototas que ven aquí son macrófagos. Entonces todos esos macrófagos se quedaron con esos cúmulos de carbón. Normalmente un macrófago fagocita su producto y se muere. Hace apoptosis bien regulada y lo digiere. Pero esto es base fisiopatológica de muchas enfermedades. ¿Podemos digerir componentes inorgánicos con eficiencia? O sea, ustedes pueden comerse, qué sé yo, esquirlas de metal y no pasa nada. No. No, realmente no. Es muy difícil. O sea, inclusive, no sé, el hueso, si comen hueso, lo que se comen es la colágena, pero el resto tiene que salir tal cual, porque no lo podemos modificar. ¿Cómo sacan del pulmón esto? O sea, el macrófago, por más que se muera y su lisosoma se haga chiquito, pues el lisosoma le va a hacer cosquillas al carbón. ¿Saben? O sea, en esta forma mineral no le va a hacer nada. Y esto pasa con muchas enfermedades de trabajo, con muchísimas. O sea, las acumulaciones de sílice, de asbesto, que seguro han escuchado, todas son acumulaciones de cristales inorgánicos. Y pues el macrófago, imagínense, se lo come, se degenera y pues se poncha a la hora de degenerarse, porque el cristal tal cual se queda. Y eso hace reacciones inflamatorias por toda la vida. Entonces, aunque tú quites al trabajador de exponerse a carbón, a sílice, a fibra de vidrio, el cristal que sigue ahí se sigue inflamando y poco a poco va a ir fibrosando todo el pulmón hasta que se muera. Un paciente ya diagnosticado con cualquier grado de silicosis o de metalosis, va a tener una expectativa de vida mucho más corta que otros. Porque en literal no hay manera de quitarles eso. ¿Qué pasa, América? Si, por ejemplo, pues los habitantes normales aquí de la ciudad también tendremos eso, ¿no? De que pues tanto aspiramos el humo de los carros y demás fábricas y lo que sea, ¿no? Y mil cosas, porque fíjense que igual en la Ciudad de México nos adaptamos a esto. O sea, seguro a muchos les ha pasado que si van a un lugar con diferente altura, se pueden marear o les dan náuseas. Porque aquí es como si tuviéramos un EPOC crónico todos. Entonces tenemos diferentes concentraciones de hemoglobina. El cuerpo se adapta porque dice, ahí me entra menos oxígeno, voy a hacer más hemoglobina. Y a la hora de pasar a un ambiente con mucho oxígeno, se hipersaturan los eritrocitos, y pues eso hace muy densa la sangre y da muchos síntomas. Entonces uno pensaría como de que lo mejor es sacar a alguien de la Ciudad de México y llevarlo a un lugar al nivel del mar con mucho oxígeno, pero tiene que ser gradual. Porque de entrada casi todos aquí en la ciudad estamos muy hemoconcentrados. Por esto. O sea, nos hacen como un EPOC leve. Miren, así todo esto, eso es una inclusión de carbono. También el cigarro pues hace un tipo de EPOC. Y pues la antracosis es esto, ¿no? Les puse una imagen justo, un poquito menos brutal, ¿no? Para que se vea la diferencia entre el parénquima rojo bonito del pulmón
y este parénquima negro, que es el que ya está con acumulaciones de carbono. No necesariamente está muerto ese tejido, es más bien por el pigmento, pero lo que sí es que va a estar un poco fibrosado. Y pues no confundir, obvio, la neuromelanina con una inclusión de carbono. Porfa. La neuromelanina la distinguen facilísimo, no porque sean protousuarios, sino por el núcleo, ¿se acuerdan? El núcleo de una neurona parece que los está viendo, como un ojito de lechuza, es lo que les describen. O sea, se le ve el núcleo perfecto, como si tuvieran la pupila al ojo perfectamente. Cosa que no se ve en los macrófagos, aunque sean celulotototas, pues su núcleo no tiene una forma que digamos característica, ¿saben? Más que en los tumores, ahí sí. ¿Qué pasó? Doctor, ¿le puede regresar rapidísimo a la que decía de carbón o sea, como el texto, por favor? Si quieren les subo estas diapos, ¿eh? Gracias. De nada. Y Doc, si queremos, por fin. Va, se las subo en un ratito. Entonces, lo que hacemos un ratito, las tintas parecieran inocuas. ¿Qué pasó? ¿Alguien preguntó algo? Sí, yo iba a preguntar, o sea, bueno, ahorita están como muy de moda los vapes y eso. Ajá. Eso también puede provocar lo mismo que el efecto del cigarro. En teoría sí, porque aunque no tengan concentraciones de tabaco, no es humo limpio, ¿sabes? O sea, no es vapor de agua. O sea, lo único que sería teóricamente inocuo es el vapor de agua. Todo lo demás puede hacer algún grado de irritación o si tiene cualquier molécula inorgánica se deposita. Pero seguramente se hacen menos daño. O sea, quién sabe, tienen que hacer estudios controlados para ver si es cierto o no. En lo teórico yo pensaría que sí, son menos dañinos porque tienen menos densidad de moléculas grandes. Lo que sí es que es más propenso que les den una infección en los pulmones. A unas amigas que les hicieron hongos. Los hongos crecen por una cosa que el tabaco no tiene. Sí, siempre son unas por otras. Bueno, de tintas, metales, cristales, las tintas en teoría son inocuas, pero acuérdense que todo lo que no sea propio del cuerpo no es inocuo. O sea, si ustedes dejan una sutura demasiado tiempo dentro de la piel, la sutura se inflama y se degenera, ¿no? Hacen un granuloma, se forman células gigantes alrededor de la sutura y se las empiezan a comer. Si la sutura es demasiado densa, no se la pueden comer. Lo van a ver el año pasado, el año que sigue, perdón. Van a ver suturas degradables y no degradables. Y justo es si tienen base vegetal o tienen base sintética. Y krill y nylon. Eso. Ya, 10 en cirugía. Y las tintas es un caso muy similar. Las tintas en general no usamos ninguna de origen vegetal, todas son sintéticas. La que tiene más compuestos vegetales es la roja. Y eso es un tema, porque no es como que digamos, hay origen natural padrísimo. Al contrario. O sea, un compuesto sintético, en teoría, tiene menos... ¿Cómo les pongo ahorita? Porque no hemos visto el linfoide. O sea, un antígeno es una molécula de cualquier superficie, en general es una proteína, que puede ser reconocida por un glóbulo blanco. Tenemos antígenos propios, muchísimos, y hay antígenos que reconocemos como no propios. Toda la etapa embrionaria y de juventud temprana nos dedicamos a eso. O sea, el cuerpo se dedica a reconocer qué es lo que lo daña y qué es lo que no. Cuando tenemos reacciones malas o exacerbadas ante algo que no es dañino, se llaman alergias o hipersensibilidades, que hay muchos tipos. Entonces, el colorante rojo, que tiene muchos compuestos orgánicos, tiene muchísimos antígenos que no son propios. Entonces, si en una de esas les tocó que desarrollaron alergia a algún componente del colorante rojo, o sea, el tatuaje se les puede hacer una cosa horrible, ¿no? Entonces, o sea, si de por sí a los dermatólogos no les gustan los tatuajes, mucho menos cualquier cosa de color rojo. Porque si son las que hacen bulas, o sea, enfermedades autoinmunes, todo bien gacho. Y de cristales, pues son en general conglomerados de proteínas con algún mineral. En células de Sertoli tenemos los de Charcot-Boucher y los de células intersticiales o de Leydig son los de Ranke. Eso los preguntan en el tercer bloque, creo que en este bloque no. Y pues esto, ¿no? O sea, estos son inclusiones en el estroma. Las están inyectando en la dermis o en el tejido conectivo laxo. La idea de eso es justo que no sea fagocitado, que no se pueda remover con la misma descamación de la epidermis. ¿Qué pasó, Monse? Doctor, cuando un tatuaje tiene reacción, ¿qué es lo que se hace? ¿Se le corta este pedazo de piel? No, lo cauterizas. Pero en general te esperas a que pase el periodo agudo.
sea, primero controlas la inflamación y ya luego quitas el pigmento. ¿Qué pasó, Inés? Ah, no, es como comentario, o sea, si tienen como problemas de cicatrización y quieren un tatuaje para que no se les haga tan feo, es como un tip, ¿no? Pídanlo de línea delgada, porque de todas maneras se va como hinchar un poquito, entonces va a quedar como si fuera una línea normal. Sí, y todos los tatuajes van perdiendo justo esa cohesión. O sea, conforme el pigmento se va dispersando por el tejido conectivo, el tatuaje va perdiendo como resolución. O sea, al principio siempre se ven bien bonitos, ¿no? O sea, forman las líneas bien delgaditas, bien delimitadas, y ya luego se ven todos esparcidos. Mi hermano tiene uno que era una medusa, y ahorita ya parece como una mancha, nada más, de que de hace 15 años. Ya. O sea, esto es como pigmentos, es mini este tema, la verdad. ¿Y qué otra cosa querían que revisáramos? Muerte celular, ¿no? Creo que eso también tengo presentación. O sea, de esto es como introducción un poquito a patología. De hecho, es el primer tema que ven en patología. Van a ver lesión y muerte celular en tercer año. Entonces, lesión es cualquier cosa que altere el metabolismo propio de una célula, ¿no? O sea, el concepto de lesión real microscópico es ese. Entonces, meterse con la fisiología de una célula. Ya en lo macro, pues tenemos lesiones de muchos tipos, ¿no? Tenemos lesiones traumáticas, lesiones químicas, lesiones eléctricas, lo que ustedes quieran. Entonces, la lesión tiene dos caminos sencillitos. ¿Se logra controlar el estímulo lesivo o no se logra controlar? Si se logra controlar, la célula regresa a homeostasis. Si no se logra controlar, muerte. La muerte tiene dos caminos. Tenemos muerte celular programada o organizada, que se llama apoptosis, y tenemos muerte celular espontánea o patológica, que se llama necrosis. Como hasta ahí es el esquema general de la muerte celular, ¿no? Ya cuando vean pato, van a ver que pueden clasificar el grueso de todas las enfermedades en la vida con 4 categorías. Pueden clasificarlas como inflamaciones, neoplasias, cambios degenerativos o alteraciones del desarrollo. Y eso lo van a ir viendo, pues ya, en patología. Pero en general la base de todas las lesiones es relativamente inflamatoria. Está padre, o sea, no saber pato es divertidísimo. Como cuando lo entiendes bien. Entonces, muerte o no muerte, es lo que decíamos ahorita, tal cual, ¿no? Ese es el esquema ya bien como delimitado. Pues la adaptación no siempre es tal cual, ¿no? O sea, yo lastimo a mi celulita, esta regresa a su homeostasis, pero puede que no lo haga de la misma manera en la que estaba. Por ejemplo, puede que necesite crecer más en tamaño, lo cual le llamamos hipertrofia, o puede que tenga que, digamos, ceder toda su función para no lastimar a los tejidos vecinos, eso se llama atrofia. Esos conceptos igual los van a revisar muchísimo. Hipertrofia no es lo mismo que hiperplasia. Hiperplasia es que una célula se replique mucho y ya va a otro camino totalmente diferente, que no es el de la lesión celular, que es más bien ya patológico. Entonces, como yéndonos aquí, todo esto es mucho choro. ¿Dónde estaba el esquemita de acá? Entonces, ¿cómo es que una célula se adapta o no se adapta? O sea, ¿cuáles son los estímulos que dicen la célula todavía puede aguantar o no? Son prácticamente dos los órganos blancos. Los organelos blancos que dicen si la célula va a aguantar ese estímulo lesivo o va a tener que morir, que es la membrana externa y la mitocondria. Si ponchamos la membrana celular externa, esa célula tiene que morir. O, digamos, esperemos que la célula no lo haga espontáneamente. ¿Se acuerdan? Todo el modelo del mosaico fluido justo va por este rollo. El mosaico fluido, como están vibrando los fosfolípidos, si tú ponchas la membrana, lo que esperas es que espontáneamente se vuelva a pegar, ¿no? Que esa micela se cierre completamente. Pero hay bacterias, por ejemplo, que forman poritos en las células y las dejan abiertas. Entonces, se salen los electrolitos, se sale el agua y esa célula ya no tiene manera de subsistir. Si se lesiona la mitocondria, o sea, porque falta el oxígeno, principalmente, ¿no? O sea, una mitocondria tiene que usar oxígeno todo el tiempo para hacer su metabolismo. Si pasa algo, por ejemplo, una deficiencia en la circulación, la mitocondria se lastima, se empiezan a activar cascadas de las proteínas que se llaman, de las enzimas que se llaman caspasas, que se activan por calcio, y eso hace una muerte celular ordenada de todo el tejido que está sufriendo de baja de oxígeno.
¿Cómo se llama una zona delimitada de hipoxia, niños? Isquemia, no, no, Isquemia es fisiológico. Digamos, el fenómeno se llama isquemia, ¿no? Que falta circulación. Pero la zona que está sufriendo esa falta de circulación, todos lo saben, yo sé, todos. Se llama infarto, ¿no? Ah, sí. Una zona de infarto es justo una zona donde la circulación es deficiente y el tejido está muriendo. Por eso no tenemos solo infartos cardíacos, ¿no? Hay infartos en todos los tejidos. Hay infartos en sistema nervioso central, por ejemplo. Ahora, todos los infartos son porque se tape una arteria o una vena. No creo. ¿Chances por mala irrigación? Ok. ¿En qué otra situación podría ser? O sea, que se tape la tubería o que se rompa. Que se llama hemorragia. Una tipo un derrame, es que eso se considera como infarto cuando hay más sangre de la norma, de que debería estar ahí. Un Se derrame rompería igual, ¿no? de un EBC, ¿no? Justo, o sea, tenemos dos maneras de que un tejido se quede sin oxígeno. Que esté taponeada la vía de circulación, que se llaman trombóticos o embólicos, depende de qué es lo que ha originado el tapón, y los hemorrágicos. O sea que el tubo que estaba irrigando la zona ya, o sea, se rompió, entonces se quedó chorreada ahí por el tejido conectivo. Los dos llevan a la muerte eventualmente. O sea, si no hay un flujo continuo, el oxígeno se gasta rapidísimo. Ustedes dirían a lo mejor, "Ay, pues si está sangrando, pues más padre, ¿no? La sangre sale del tejido conectivo y más se irriga". Sí, pero el rollo es que esa sangre que se está acumulando en el tejido conectivo se queda desprovista de oxígeno rapidísimo. ¿Cuánto tiempo pueden pasar sin respirar? Creo que, Minutos, o sea, claro. inconscientemente hasta 6 minutos, ¿no? Que ella, no, o sea, que ya son milagros los que llegan a pasar los 6 minutos, ¿no? Tops. Desde los 2 minutos se supone que hay daño en el sistema nervioso central. Sí. La mielina empieza a sufrir. Entonces, justo es el rollo. O sea, si un tejido está sangrando, pues o sea, el oxígeno no le va a durar ahí ni un minuto, ¿ya saben? Y poco a poco la circulación va a ir siendo menor y menor y menor, entonces igual ya un infarto. En el corazón esto no es tan común. Las arterias del corazón son muy grandes, es muy raro que se rompan. Pero las del sistema nervioso central sí se rompen mucho. Entonces ahí tenemos los dos tipos de infartos, los infartos trombóticos y los infartos hemorrágicos, que son los EBCs, ¿no? O derrames. Pero no le digan derrame ya que son médicos. Entonces, o sea, como fisiología general, o sea, por eso les digo que toda la lesión casi del cuerpo es vascular. Doc, entonces, ¿Qué pasó? perdón. No, dale, dale. ¿Un aneurisma provoca un infarto? Un aneurisma es un vaso sanguíneo debilitado. Más bien se asocian a hemorragias, pero también pueden hacer trombosis. Luego van a ver por qué empato. Pero sí, o sea, los aneurismas, como debilitan el endotelio, pueden hacer que en ese mismo sitio se active la cascada de la coagulación y se taponee. Pero es más sencillo que si es un vaso medio roto, pues que se acabe de romper, ¿no? Y a veces pasan las dos, que es horrible. Y ahí es donde no sabes qué hacer con los pacientes. Es importantísimo saber cuál de los dos es, ¿no? Un paciente con un EBC trombótico, pues le metes un anticoagulante, ¿no? Pero un paciente con un EBC hemorrágico, si tú le metes un anticoagulante, lo acabas de matar. No, sí, es importantísimo. Importantísimo. Los dos, muy mal pronóstico. Entonces, bueno, casi todas las lesiones en los tejidos derivan o de lesión directa o de hipoxia. O sea, sí, lo podremos resumir muchísimo, ¿no? Lastimar una membrana celular no es tan sencillo como parece. Pues aunque sean muy delgaditas, una membrana celular, pues tú intenta picar con una aguja una membrana de una sola célula hasta cañón. O sea, la célula como que sería como gelatina para un lado. Es más fácil que tú le pegues al vaso sanguíneo, lo rompas y que eso lastime la membrana. ¿Quién lastima directamente a las células? Más bien son patógenos o químicos. O sea, agentes de ese tipo. Pero los mecánicos más bien son lesiones en vasculatura, que eventualmente lastima las células y eventualmente todo se muere. O sea, no sé, por eso a mí esto se me hace padrísimo, porque entiendes como de dónde vienen las enfermedades. Y que todas las puedes agrupar en categorías grandototas. Y bueno, ¿de qué nos vamos a morir el 80% de la gente? De amor. ¿Infarto al miocardio? En México está. Infartos,
justo. O sea, no hay muerte natural, niños. Perdón que les diga, pero no hay muerte natural. O sea, no nos apagamos un día y ya. En general es un infarto masivo con falla cardíaca, ¿no? Y pasa mucho, o sea, en adultos, entre más tiempo vivas, pues tu corazón vivió contigo todo el tiempo, se tapone la circulación y pues un día de eso se tapone una arteria importante, el corazón dejó de funcionar rapidísimo y ni te diste cuenta. Pero sin muerte natural casi no hay, muchachos. Pero eso no duele, ¿verdad? ¿Un infarto? Claro que sí, duele muchísimo. Muchísimo. Oiga, Doc, y sabe, es que según yo también tiene que ver un poco la edad, bueno, la herencia, ¿no? Cuando alguien va a morir, porque por ejemplo yo tengo pues mis dos líneas genealógicas, por ejemplo la paterna o sea, se muere bien joven, ¿no? Y la materna se muere, o sea, tengo abuelos, bueno, bisabuelos bien longevos. Y pues no sé si yo sea como un intermediario, si me vaya a morir joven o viejito, no sé. Híjole, es que ahí en genética igual te explota el cerebro con el tema de herencia, es bien complejo, porque la herencia en general es poligénica, no es de un solo gen, ¿no? Entonces, o sea, uno es eso, de entrada, cómo vienen tus genes, y segundo, las modificaciones epigenéticas, que ya vieron algo de eso. No, todavía no, pero... Digamos, eso es como la ruptura del paradigma clásico de que los genes son como nuestra receta de cocina, que ya estamos predeterminados a todo. Como, ¿qué opinan de lo que hizo Angelina Jolie con su mastectomía radical bilateral? ¿Qué hubieran hecho ustedes? O sea, llegan y les dicen, tienes un gen de riesgo para cáncer de mama. ¿Se lo quitó? Bueno, el gen no te lo puedes quitar, ¿no? Porque está en todas las células de tu cuerpo. A ver. Víctor tenía algo que decir. No, doctor, pero no, tampoco será respuesta de la que preguntó. Era una duda. Ahorita vamos a tu duda, entonces. Acuérdense que todo en medicina, y les da fruto, bueno, no sé si a ustedes les presta tanto como a mí, porque a mí me encanta lo determinista, y ahorita pues es al revés, ¿no? O sea, medicina es lo más azaroso del mundo. Los temas biológicos son lo más azaroso del mundo. O sea, todo siempre lo van a expresar en términos de probabilidad. Entonces, aunque tengas un gen que te da más riesgo que la población, ¿qué tanto es tantito? ¿No? O sea, yo creo que un BRCA1 te daba 10% más riesgo. Aún así tenía 90% de riesgo, aún con el gen activo de nunca desarrollarlo. Y tenía el mismo riesgo de la población general de desarrollar cualquiera de los otros estirpes de cáncer. Entonces, toda la vida es un volado. ¿Saben? O sea, más bien, yo hubiera sido riguroso con mis chequeos anuales. Yo hubiera sido muy riguroso con una tomografía, a lo mejor de positrones, hay que tener mucho dinero para ver la actividad metabólica cada año. O sea, un chorro de cosas que puedo haber hecho, ¿no? Pero a la persona normal tú le dices, estás enfermo y ya no hay de otra. Y te va a pasar. ¿Saben? Y más bien tienes que pintarle el panorama a la gente de probabilidades. Siempre, siempre. O sea, como de que aunque tengas gripa, o sea, aunque tengas 99% de seguridad de que es gripa, ¿qué tal que viajaste a Estados Unidos y es un principio de meningitis por Neisseria? Pues bueno, quién sabe. Ya saben. Y siempre va a ser así. Siempre, siempre. Por eso medicina es difícil y es muy artesana y es muy artística. O sea, tienen que ser como muy, muy juiciosos con eso. O sea, nunca sean de los que dicen, ay, yo mandé una prueba de ELISA de VIH que tiene 99% de sensibilidad y especificidad, entonces seguro no tiene nada, aunque tenga toda la clínica y tenga el esófago lleno de cándida. Bueno, pues ustedes van a ser médicos más juiciosos y que están llevando parte de metodología y van a decir, ay, no, pues fíjate que las pruebas diagnósticas nunca son un sí o un no. Son un probablemente sí o probablemente no, y cada prueba sirve para una cosa. Hay pruebas que son muy buenas para decir que sí, y pruebas que son muy buenas para decir que no. Por ejemplo, diabetes. Una glucosa en ayuno aleatoria es una prueba muy buena para decir que sí, pero muy mala para decir que no. ¿A qué me refiero con esto? Voy a sobrediagnosticar a la gente con diabetes. En cambio, una hemoglobina glicosilada es una prueba muy buena para decir que no, pero muy mala para decir que sí. Si yo se la aplico a los mismos 100, seguramente a todos los que verdaderamente su glucosa estuvo alto por otra cosa, me los va a descartar. Me va a ayudar a hacer descarte de la gente que no está enferma.
Pero si esos mismos 100 yo se los apliqué desde un inicio, me va a faltar gente que sí hubiera cachado con la glucosa en ayuno. Son conceptos que de hecho van a ver en informática biomédica. Todavía no empiezan con esa materia, ¿verdad? La próxima semana. No. Si les toca un buen profe de informática biomédica, es de lo más valioso. O sea, fuera de que les enseñen a usar PubMed, porque mucha gente es lo único que saca, o sea, la materia de PubMed. Los dos profes de informática biomédica 1 y 2 están súper racionales, con sistemas de transmisibilidad, especificidad, basics. O sea, esos son los que van a los intensos. Cuando les llegue ese material, lean mucho en el campo, que son la generación de buenos médicos, que nada más de ahí se dicen. A que sean gente que cambió y que todavía sale muchísimo. Porque no entienden un estudio. Nada más van como el azar, todo el mundo se mucho. Esto ya la reflexión. Ahora sí lo estoy generando. Bueno, de los partos y lo no es posible recargar un tiempo, o sea, ya las síntomas de que algo falla internamente. Ya, caché. Sí, ya me la de manera. No lo hacemos de manera ordinaria. A mí no tiene que ser que después de que no se implementa, que tenga mucho que ver con la paz. Entonces vamos a ver qué realmente normal. Porque los pacientes jóvenes tienen una coagulopatía. Ellos no pueden tomar nada. No, pasan mucho en que hacen mucho ejercicio, están mucho tiempo y apoyar las cosas con actividad física. Le llega algo al cerebro fulminante. No hay manera de que hubiera podido haber predicho eso, no tener por estilo de vida. En cambio, un viejito de 60 años con hipertrigliceridemia, que ha tenido muchos infartos chiquititos, que tiene una historia de angina de pecho, que son infartos chiquitos, que ceden, también como si tuvieran un infarto, pero por un ratito y se resuelve. Y otro ratito se resuelve. Esas son las anginas inestables. Entonces a él, obvio, a lo mejor se beneficiaría de que tú le hagas un procedimiento súper caro y súper invasivo, que es una coronariografía, y que veas cuál es la arteria que está lastimada, que a lo mejor la cambies, tú te puedes adelantar, pero depende mucho del paciente, ¿no? O sea, si les puedes mandar una resonancia magnética contrastada del corazón, imagínate mandarle eso a todo el mundo, ¿no? Para ver qué tan bien van de su corazón. Entonces, pues sí, o sea, hay casos en los que se puede prevenir y casos en los que no. Ok, doctor, muchas gracias. De nada. Por eso hacemos tanta lata con las enfermedades metabólicas en México y por eso pelamos tanto la hipertensión. La hipertensión, la bronca es esta, altera las arterias y las hace más vulnerables. Entonces la necrosis quedamos que es este rollo, que la más común es la derivada de una zona de infarto o de hipoxia, ¿no? Se llama necrosis coagulativa. O sea, las celulitas empiezan a sufrir porque una primera célula se murió, se rompió, liberó sus lisosomas, lastimó las de la periferia, y poco a poquito todas las alrededor empiezan a morir. En patología, como los tejidos normales que ustedes conocen, imagínenselos muy transparentes. Son una zona de infarto, se ve como una zona transparente de la misma forma del tejido que estábamos viendo. ¿Cuáles tejidos creen ustedes que sean particularmente vulnerables a un infarto? Por ejemplo, el tejido conectivo será muy vulnerable a un infarto. Yo me imagino que sí, por su vascularización. Ok. A ver, ¿quién usa el oxígeno? ¿Las células o la matriz? Las células. Las células. ¿Qué tejido es más celular? El epitelial. El epitelial, ¿no? ¿Y qué tejido es particularmente vulnerable en cuanto a circulación? El epitelial también, ¿se acuerdan? Entonces, el tejido que primero sufre son los tejidos epiteliales, de cualquier tipo, ¿no? Una causa muy común de muerte en pacientes hospitalizados se llaman necrosis mesentéricas. O sea, que se tapa la circulación del intestino y lo primero que se muere, pues obvio son las vellosidades y todo el sistema de absorción. Ese tejido se hace aparte friable, o sea, se puede romper fácilmente, se perforan, se sale todas las bacterias del tubo digestivo a la cavidad peritoneal
hacen un choque séptico y se mueren. O sea, ya que se perforaron así, ni Dios Padre los salva, aunque estén en quirófano en ese mismo momento. ¿No? Cosas de ese estilo, o sea, la necrosis es ese rollo. O sea, lastima primero el tejido epitelial, que es muy vulnerable. Después lastimaría muchísimo al tejido nervioso, que es una nena y que requiere mucha circulación. Después al muscular, y al que menos lastima es al tejido conectivo. Entonces, ¿dónde pueden ver más necrosis? En tejido epitelial o en tejido nervioso. Todos los tumores del cuerpo hacen necrosis, eventualmente. O sea, si hacen un tumor maligno, eventualmente, eso es gran parte de por qué tenemos síntomas, porque el tumor se empieza a morir. O sea, se hacen tanto superioridad al crecer que se les olvida hacer vasculatura bien hecha. Entonces el mismo tumor se va construyendo y en el centro se empieza a morir. Una cosa padre. Y pues bueno, todas las consecuencias de la necrosis son tremendas. O sea, ustedes liberan el potasio de las células de golpe, liberan el fósforo, o sea, pueden disregular todo, pueden hacer una falla renal aguda. Y ahí es donde como que ya cobra importancia la historia y por qué la necrosis importa. O sea, no tanto aquí, ¿no? De que, qué padre, se coagula, se licúa, que son prácticamente los dos patrones principales, coagulativa y licuefactiva. En la primera es la que les digo que el tejido se hace como friable, como más pálido. La licuefactiva es que se empiece a hacer como el líquido, como si literal licuaran esa matriz, porque se destrozó tanto. Y después pasamos a necrosis grasa, que es cuando se empieza a reemplazar con tejido adiposo. No se tienen que aprender este rollo. Ahorita, en pato sí. O sea, con que sepan el concepto general de necrosis, de cómo va extendiendo la lesión en la coagulativa, que en general es por falta de oxígeno, por lesión directa, con eso tienen. Y de la apoptosis tienen que saber que es la variante ordenada, que depende de las caspasas y que es por lesión mitocondrial, prácticamente. Eso también se los preguntan. Cuando el núcleo hace apoptosis ordenada, tiene que compactar el material genético. ¿Alguien sabe qué es el lupus? Es un cáncer en la sangre, ¿no? Una enfermedad O sea, como autoinmune. ¿Y saben ante qué cosa es? ¿Puede repetir la pregunta, doctor? O sea, autoinmune es que atacamos algo propio del cuerpo, ¿no? ¿Y saben qué cosa del cuerpo ataca en el lupus? ¿Se ataca en el lupus? ¿Rodrigo? Si no me estoy equivocando, ataca las células inmunes. O sea, bueno, las células supongo como de la serie blanca y demás, pero no estoy muy seguro. No, realmente. Ahí estarías a lo mejor pensando en una leucemia o algo así. ¿Ataca tejidos? Ataca muchos tejidos. Pero ¿qué es lo que ataca de los tejidos? ¿Saben? Es material genético, en general. El lupus es una enfermedad autoinmune anti-DNA. ¿Cuándo puede suceder eso? Por ejemplo, se propone que puede pasar cuando hay mucha necrosis o apoptosis mal regulada. El material genético se expone a los macrófagos y eventualmente un macrófago se le cruza el cable y dice, esto es malo, tengo que quitarlo del cuerpo. Y por eso el lupus tiene un cuadro clínico multisistémico. O sea, de hecho, los criterios para diagnosticar lupus son en todos los órganos. O sea, en serosas, o sea, en la pleura, en el pericardio, en la coagulación, en el riñón, en la piel, que es lo que todo el mundo ubica, ¿no? El lupus que tiene como este patrón de alas de mariposa en la piel, como un enrojecimiento debajo de los ojos, más en disco. Está muy de moda, a la gente le encanta el lupus y las autoinmunes en general. Y esto puede pasar si no compactamos bien el núcleo para que el macrófago se lo coma. O sea, el núcleo tiene que pasar por este proceso de compactación que se llama pignosis. O sea, el núcleo se hace chiquitito. Luego cariorrexis, que es que se rompan pedacitos del núcleo. Y luego cariolisis, que es cuando el núcleo se empaqueta en lisosomas y eso ya pasa a un macrófago y el macrófago degrada esas vesiculitas y nunca tocó el material genético, solo tocó compactaciones del núcleo. En cambio, si tú rompes la célula tal cual y el núcleo queda en el exterior, el macrófago pues va a llegar y se lo va a comer íntegro con la cromatina abierta, con todos los genes expuestos, y ahí es donde ya puede haber mucha bronca, ¿no? O sea, donde de los anticuerpos más específicos en lupus son los anticuerpos antidoble cadena de DNA. O sea, ¿y eso por qué pasó? Porque se rompió el núcleo en la matriz, las fibras de doble hélice se salieron, y pues hay un macrófago listillo, lo cachó y dijo, esto es malo, ¿no? Probablemente. Ya dijimos que se regula por caspasas. Las caspasas se llaman caspasas porque son dependientes de calcio. Este esquema es del Robbins. Es justo como esquematizando la forma no ordenada de morir
exterior, y la forma ordenada de morir, que es compactando todos los organelos en vesiculitas, que son lisosomas, y ya que están rellenos de organelos se llaman cuerpos apoptóticos. Y estos cuerpos apoptóticos llega un macrófago, como que se les pone aquí fagocito, y se lo come. Y ya no tenemos bronca de que se lastima el vecino ni nada. ¿Qué más? La vía de las caspasas. Hay dos vías de las caspasas, no las pelen. Hay una extrínseca y una intrínseca. Eso es de lo difícil de este tema, de hecho. O sea, como los tipos de caspasas, de SL. Esto lo van a ver en inmuno. Bueno, ejemplos de cuándo hay apoptosis, pues todo el tiempo hay apoptosis, ¿no? Pero cuando puede haber, por ejemplo, en el desarrollo sucede muchísimo. O sea, en hombres y mujeres, los dos tenemos todos los conductos para hacer cualquier aparato genital, pero uno hace apoptosis y el otro no. O sea, como para que lo tengan así como en mente, ¿no? O se modifica un órgano, alguna parte del aparato genital hacia otro lado. Ya. O sea, no tienen que saber tanta muerte celular, pero sí bien definido este tema de que la necrosis lastima tejidos periféricos y que la apoptosis es ordenada, dependiente de mitocondrias y de caspasas. Como un mega resumen. ¿Algo más que quieren que veamos, muchachos? O ya se quieren ir, ustedes nos dicen. ¿O quieren ver imágenes de algo que no hayan entendido bien? Que no sabemos de dónde. ¿Qué? Pues imágenes a lo mejor, no sé. Ok, para repasar lo práctico. ¿Te puedo hacer una pregunta que me quedó hace rato? ¿Una pregunta? Sí, ¿qué pasó? Ah, perdón, no, va Andrea primero. Va, caballero. ¿Qué pasó, No te Andrea? preocupes, solamente era, la apoptosis era dependiente de caspasas y de qué más. De caspasas y de lesión mitocondrial. Ah, va. Gracias, doctor. De nada. Ahora sí, Emilio, ¿qué pasó? Bueno, esto fue más que nada por un comentario del pie diabético y esto de la necrosis. Entonces, las úlceras son causadas por una infección o Ya. porque el tejido se está muriendo. Fíjate que ahí tenés todo junto. O sea, en la necrosis por pie diabético, la fase inicial de la úlcera es, pues podrás hasta llamarlo como un infarto chiquito. O sea, las úlceras se forman por hipoxia y por una lesión superficial que normalmente no es suficiente para hacer esa magnitud de daño, ¿no? O sea, luego tienen una piedrita, pero como ese tejido ya de por sí se está infartando porque la vasculatura en la diabetes se lastima, pues se hace ahí una zona de necrosis coagulativa, la piedrita la rompe, porque ese tejido ya estaba medio licuado, por así decirlo, más friable, y luego no se dan cuenta que tienen esa lesión. Entonces, al perder la barrera de la piel, o sea, digamos, es una serie de eventos desafortunados. Al no tener la barrera de la piel, cualquier bicho se puede meter en ese tejido denudado. Llega directamente a la dermis y se puede hacer a sus anchas, ¿no? Porque de por sí no tiene circulación, entonces puede crecer a gusto si es un patógeno que no le gusta el oxígeno. No van a llegar muchos glóbulos blancos porque está deprimido en el sistema inmune. Van formando sus colonias y ya llegan hasta el hueso y es donde forman la osteomielitis. Y ya de ahí, pues ni quien lo saque, ¿no? Si ya una bacteria llega hasta la médula ósea, ni quien la saque de verdad. Gracias, Doc. De nada. Doc, yo tengo una duda. ¿Qué pasó? Cuando estábamos viendo conectivo vimos fibras, pero, o sea, he visto que dicen como fibrosis, o sea, ¿eso a qué se refiere? ¿Como fibras en general de tejido conectivo? No, o sea, cuando refieren a que un paciente tiene fibrosis en cierto tejido. Ah, ya te entendí. Fibrosis. Bueno, si es que son términos ya de patología. O sea, el tejido conectivo clásico es uno. Cuando el tejido conectivo clásico se reemplaza por tejido conectivo denso irregular en una zona donde no debería estar, eso es fibrosis. O sea, si yo estoy, por ejemplo, en el pulmón, que deberían ser puros alveolitos, uno al lado de otro, y con tantito tejido conectivo que trae el vaso sanguíneo donde voy a sacar el oxígeno. Si se lastima ese pulmón, ahí hay dos conceptos que se llaman reparación y regeneración. Regeneración es que el tejido quede tal cual estaba antes de lastimarse, y reparación es que yo lo deje funcional, pero le cambié la forma. La fibrosis es un tipo de reparación de cualquier órgano del cuerpo. Entonces, lo que hacemos son cicatrices.
Para no perder la función completa de esa sección del pulmón, que se rompió, por así decirlo, entre el alvéolo que se rompió y el otro, voy a meter mucho tejido conectivo denso irregular. Es una cicatriz de colágeno de tipo 1. La fibrosis, entonces, no conserva la función original del tejido, ¿no? O sea, los dos alvéolos, aquí a lo mejor había un tercero y ahora hay puro colágeno ahí. Entonces, eso es un rollo cuando es masivo. Si es una sola cicatriz, pues no hay bronca. Todos hemos tenido fibrosis por alguna cicatriz en la piel. O sea, también son procesos fibróticos. Pero si la fibrosis es en el pulmón, donde dependemos de que haya miles y miles de alvéolos, y gradualmente voy haciéndolo más y más fibrótico, pues eventualmente mi capacidad de absorber oxígeno se va a ver afectada. ¿Qué es lo que pasa en el EPOC? En el EPOC, de ser bolsitas chiquititas de alvéolos, se van fusionando entre ellos, se van haciendo una bolsototota. Y es como lo que platicábamos del intestino, ¿no? El intestino funciona tanto por lo complejo que es, porque tiene muchas subdivisiones que le dan superficie. Si al pulmón abres sus bolsitas, las haces más grandes, cada vez vas perdiendo más y más superficie de absorción. Hasta que imagínate que te queda el pulmón nada más con los 40 centímetros que tenga de largo, pues no, hombre, no absorbes nada, te mueres. No sé si me metí muy denso en esto. No, todo bien. Va. Entonces, fibrosis sí lo van a ver igual empate. La reparación es eso. Fibrosis es el tipo más común de reparación. También la sustitución por tejido graso en la necrosis adiposa, bueno, blanca, es un tipo de reparación también, menos eficiente. La regeneración es muy rara. Sucede, por ejemplo, cuando lastimamos parcialmente un epitelio. O sea, si ustedes se rascan un epitelio y le arrancan 10 células, el epitelio queda tal cual, porque no lastimamos la lámina basal. Si ustedes se cortan, o sea, aunque por más que tengan buena cicatrización, si ustedes se cortan la piel entera, siempre queda una marca. Siempre a nivel microscópico hay una marca de tejido conectivo. Entonces, parece ser que de lo que depende si un tejido se va hacia regeneración o reparación es si no lastimas la lámina basal. Y con eso justo me estaba peleando con una de mis compañeras de maestría, porque quiere hacer un protocolo rarísimo, que ella es fisioterapeuta y quiere hacer una punción seca en grupos musculares para liberar dolor mecanopostural. O sea, literal, meter una aguja, picar el tejido muscular y con eso se te quita el dolor, ¿no? Y todos le cuestionamos como, bueno, o sea, sí está padre que eso sea lo de hoy, como muy novedoso, pero yo me metí a buscar artículos y no veo dónde hay un sustento fisiopatológico para eso. O sea, ¿por qué meter una aguja te quita el dolor? ¿No? Y ya, pues ahí es donde se los atoran muchísimo, porque me empezó a decir de que no, pues libera el calcio, no sé qué, y yo, ok, entonces ponchas la célula, porque el calcio está adentro. No, pero es que no lastimas a la célula. Y yo, pues, ¿cómo no? Si el músculo es tan compacto que meterte en el tejido conectivo es imposible. Y así, es divertido cuando le sabes un poquito a la histo. Pero, o sea, es un rollo, ¿no? Como hay muchos tratamientos que no sabemos por qué jalan. Y esta cosa sí está, o sea, sí está muy en boga ahorita, desde hace un par de años. Si picas en estos lugares donde se supone que te duele si tocas el músculo y no sabes por qué, si tú lo picas ahí se libera un poquito el dolor. Y yo creo que es porque matas a las células que están causando bronca. Ahí mi hipótesis es esa, la verdad. ¿Qué pasó, Carlita? ¿Ganó su discusión? No, Doc, mi pregunta era, entonces eso es lo que luego, es que yo he visto que, no sé si conozcan que hay como, no sé si son técnicas de fisioterapia, donde te meten como muchas agujitas muy delgaditas y te dejan así como, es otra cosa, pero son como muchas, te meten muchísimas. Sí, hay dos. Hay una prueba diagnóstica que es electromiografía, que es para ver la contracción muscular y los estímulos que van ahí. Y la otra es electroestimulación. O sea, que tú le metas toques al músculo para que se despolarice y mueva su contracción. Y eso está mucho más fundamentado. Porque al fin y al cabo le estás metiendo una descarga a la membrana para que se libere la contractura. Es como, pues, ok, va. Es una mini descarga, no es que te vaya a matar, pues. Pero de eso meterle una aguja y decir, pues eso también funciona, no sé. Porque no les infiltran nada, no les infiltran antiinflamatorios ni nada. Solamente es meter la aguja y sacarla, ¿ya saben? Sí, es que, por ejemplo, yo en las imágenes que he visto, parecen agujas, pero son más como alambritos. Así les meten muchos en la espalda, muchos. Eso es electromiografía. Sí, la idea de eso es meter una aguja delgadita hasta el vientre de un músculo, o sea, como el vientre del bíceps, al centro, y ver cómo cambia la posición. Pero no ver lo subjetivo, sino objetivo qué tanto cambió, qué tanto se despolarizó. También eso está muy de moda ahorita para medir dolor, porque normalmente
pues tú preguntas a la gente si le duele y es como, o sea, lo que a mí me duele un 10, a ti te duele un 3, ya sabes. Y con eso sí lo puedes hacer objetivo. O sea, aunque tú ya estás haciendo un grito, yo te digo, bueno, pero tu despolarización es tanto, ya sabes. O sea, no sé por qué te duele tanto. Cosas así. Igual a lo mejor lo veías en la acupuntura. También te ponen pequeñas agujitas que estimulas el sitio específico donde dicen ellos que es el punto del dolor o un sitio específico que tienes algo ahí que te está causando daño. Es una chamanería eso, porque pican los puntos del chi, según yo. O sea, de eso a que ahí te vaya a doler, pues está cañón. Pues igual las agujitas que te ponen en el oído, que es Que para bajar de peso, ¿no? algún sitio específico, pero pues bueno, ahí hay que verlo. Una disculpa si alguien usa acupuntura o se dedica a la acupuntura, muchachos. Sí, pero es que hay cosas que no tienen mucho sustento. Yo no estoy en contra de lo que es como homeopático, ¿saben? Pero de eso a recomendarlo es bien diferente. O sea, porque en medicina podemos decirte, ¿sabes qué? Sabemos que el medicamento es bueno por esto y malo por esto. O sea, te puedo decir, la quimio te va a ayudar en esto y también puede que te mate por esto. Y en la homeopatía es como, pues se ha visto que a mucha gente sí le ayuda, yo creo que sí. Ya saben, y no tenemos estudios de riesgo, no sabemos a qué concentraciones cuando está adecuado. Como estos productos de Herbalife tuvieron mucha crítica después de varios años cuando vieron que hacían fallas renales, aunque eran naturales, ¿no? Y todos de este lado como, pues sí, el arsénico es natural también, ¿saben? Y no por eso es inocuo. O sea, la lava es natural y no por eso es inocua, ¿no? O sea, los venenos son orgánicos. El veneno de araña. Ahí creo que apagó su micrófono, doctor. Algo estaba diciendo. Sí. No, pues es que estabas hablando. Sí, pero eso, o sea, está padre, como verlo objetivamente. Hay cosas que de lo naturista funcionan muchísimo, o sea, no estoy para nada peleado con eso, pero a mí me daría miedo recetarlo yo. Ya saben, si yo me hago responsable de que alguien se eche 1 kilo de alga verde y la falla renal luego me la reclaman a mí, pues no. O sea, porque dijeron, ay, qué padre, el alga tiene mucha proteína, jalo. Imagínense. Y como es natural, no me hace daño. Y es la lucha que siempre tenemos con otros tipos que le llaman medicina alternativa, que no tienen